Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy es martes 31 de octubre del 2017, estamos en la comisión número 1, ¿no? Del martes a las 9 de la mañana y vamos a dar la última clase que este año corresponde al psicoanálisis, que no hacía la materia, pero sí a lo que vamos a dar los temas del psicoanálisis, que va a ser vamos a trabajar sobre lo que el psicoanálisis llama formaciones del inconsciente. Para trabajar sobre formaciones del inconsciente vamos a tomar un texto de Freud, que Freud escribe en 1910, quiere decir que corresponde a la primera tópica freudiana. ¿Se acuerdan que trabajamos primera y segunda tópica freudiana? Este corresponde a la primera tópica freudiana, en donde Freud va a plantear lo que son las formaciones del inconsciente y lo que es el psicoanálisis. Estas conferencias particularmente se llaman psicoanálisis, que ya implican una particularidad, porque toda la obra de Freud es el psicoanálisis, pero se llaman así psicoanálisis porque son unas conferencias que Freud dio en la Universidad de Clark, Estados Unidos, cuando en ese momento su estimado discípulo Jung, se pronuncia Jung, no Jung porque es alemán, Jung lo lleva a Estados Unidos para dar estas conferencias. Son unas conferencias en donde plantea Freud qué es el lapsus, qué es lapsus linguae, qué es el síntoma y qué son los sueños. Vamos a decirlo en el orden en que aparecen, porque así siempre son dichos. Las formaciones del inconsciente como lapsus, sueños y síntomas. Entonces, la clase de hoy va a plantearse, a girar sobre ese tema para que ustedes tengan una idea de qué es el inconsciente y cuáles son las formaciones y por qué entendemos. ¿Qué entendemos por lapsus? ¿Qué entendemos por el sueño? ¿Qué entendemos por el síntoma? ¿Y por qué estas son formaciones del inconsciente? Bueno, retomando lo que vimos en la última clase que habíamos dado, el malestar en la cultura. ¿Qué les había quedado como idea en relación a lo que habíamos planteado? ¿Qué era el inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? ¿Cómo lo planteamos? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Se acuerdan que habíamos insistido? Muy bien, exactamente. Vos sos Belén, ¿no? Micaela. Exactamente, tal como dice Micaela. Habíamos planteado que el inconsciente es una lógica, porque habíamos dicho, el inconsciente no implica que algo no sea consciente únicamente, sino implica una lógica diferente a la de la lógica consciente. ¿Se acuerdan de eso? Quiere decir que en la lógica de todos los días, cotidiana, en la lógica consciente... vamos a interrumpir un minutito porque vamos a traer el marcador. Un minutito interrumpimos. Bueno, entonces habíamos quedado en que justamente el inconsciente tomamos como una lógica. Entonces pensábamos, por un lado vamos a pensar el sistema preconsciente, consciente. Y por el otro lado vamos a pensar el sistema inconsciente. Recuerdan que el gráfico que le habíamos hecho era que justamente Freud lo que plantea es la idea de un inconsciente pensado a modo de arqueólogo, en el sentido de que lo más antiguo, ¿no? Lo más antiguo está abajo, lo más nuevo está arriba, y entonces consiste en un inconsciente, en un preconsciente y en un consciente, ¿sí? Yo les dije que la verdadera división pasaba por el inconsciente sobre el consciente, y porque el inconsciente es, digamos, un sistema que se va a regir de una manera diferente al sistema consciente-preconsciente, ¿sí? Entonces, por eso tomamos sistema preconsciente-consciente y sistema inconsciente. ¿Esto queda claro? Bueno, durante la vigilia, ¿no? Y durante nuestra vida cotidiana, nosotros nos manejamos con el sistema consciente-preconsciente, en el sentido que ¿qué rige a este sistema preconsciente-consciente? ¿Qué lo rige? Lo rige... Bueno, el principio del placer es regido por este sistema.
El que rige el sistema del principio del placer es, voy a poner así, no rige, voy a poner está regido, ¿no? ¿Te acordás que el principio del placer lo habíamos pensado para el sistema inconsciente? Muy bien. ¿Te acordás qué era el principio del placer? ¿Podrías decirlo? Dice tendencia a la descarga. Muy bien, tendencia a la descarga. Entonces el principio del placer, como lo decimos justamente, ¿cómo definimos el principio del placer? Como tendencia a la descarga. Y vamos a ponerle un adverbio, ¿no? Un adjetivo, no un adverbio, porque vamos a ponerle tendencia inmediata a la descarga, ¿sí? Miren, inmediata. Hay una palabra en Freud que también se usa en el derecho, que es perentoria, digamos, que es con urgencia. Perentoria a la descarga. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué predomina en este principio de placer? Entonces, está regido por el principio de placer. Este principio de placer, ¿no? ¿Cómo lo habíamos, que rige el sistema inconsciente, cómo lo habíamos llamado en relación a que hay esta tendencia a la descarga? Pero, ¿cómo habíamos incorporado este principio del placer? ¿Cómo se llama el sistema mediante el cual está incorporado este principio del placer? Hay dos procesos en Freud. Muy bien. Proceso primario y proceso secundario. Muy bien. Entonces, el sistema inconsciente está regido por el principio del placer, y a este principio del placer y al sistema inconsciente se lo denomina proceso primario. Entonces, proceso primario que está regido por el sistema del placer. ¿Y qué otra forma tiene este proceso primario? ¿Está regido por qué también? ¿Por qué otra situación habíamos dicho? ¿Qué era el inconsciente en el sentido de que no había contradicción? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, no hay contradicción. Puede existir tanto una cosa como la otra. Por ejemplo, puede existir tanto el amor o el no amor al padre o a la madre. El amor y el odio pueden coexistir justamente afectos contrarios. No hay no hay negación, entonces no hay principio de contradicción. ¿Sí? Está regido justamente por digamos, aquí podríamos armar un cuadrito. Está regido por el sistema inconsciente. Es el proceso primario, es un proceso primario que está regido por el principio del placer, por justamente poder pensar esto del principio de no contradicción. Casi podríamos armar un cuadro de una manera diferente, pensando para que quedase mejor, ¿no? Digamos, el proceso primario, entonces está regido por principio del placer, por el principio de no contradicción. Muy bien, ¿qué más se acuerdan en este sentido? ¿Qué lógica tiene el inconsciente? ¿Qué lógica tiene el inconsciente con las palabras? ¿Cómo lo habíamos dicho? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la asociación que tiene? Muy bien, bárbaro. Entonces, con respecto, miren, qué importante es esto. Con respecto a lo económico, esto Freud lo llama, voy a armar bien el pizarrón porque después te sacan la foto y queda, ¿no? Entonces, casi proceso primario es sinónimo de inconsciente, ¿se entiende? Porque es algo que sucede primariamente para Freud, ¿no? Entonces, ese sistema inconsciente es el proceso primario, que está regido por el principio del placer, en lo que sería la tópica económica, ¿no? Económicamente, en el aspecto económico está regido por el principio del placer, lógicamente está regido por el sistema justamente de no contradicción. Esto es desde lo lógico,
está regido por el sistema de no contradicción, ¿se entiende? Entonces puede haber sensaciones. Y también desde la lógica de las representaciones. ¿Se acuerdan cómo les dije que se llamaba en alemán? Vorstellung, que les dije, las representaciones las vieron en Berger y Luhmann, pero no implica que Berger y Luhmann crearon el concepto de representación. Les dije, el concepto de representación está presente en la filosofía, en la sociología, en el psicoanálisis, ¿eh? Entonces, las representaciones para Freud, todos los sistemas tienen representaciones, tanto el inconsciente, el preconsciente y el consciente son formas de agruparse las representaciones. Cada una de estas tiene una representación, ¿se entiende? Hay representaciones justamente que están de alguna manera asociadas de una manera diferente. Si las representaciones están asociadas de una manera tal, configuran el sistema inconsciente. Y si las representaciones están asociadas de una manera cual, conformarán el sistema preconsciente-consciente. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, el sistema inconsciente es el proceso primario. Está regido por el principio de placer económicamente, dentro de la lógica se basa en el principio de no contradicción, y las representaciones, representaciones, están asociadas, ¿no? Están ligadas, vamos a poner la palabra que pone Freud, están ligadas de una forma lábil, ¿sí? Lábil. ¿Por qué? Porque la representación tiene una carga. Ahora vamos a verlo con un caso. La representación tiene una carga y esa carga está ligada a la representación de una manera lábil. Entonces, a veces, una representación va al lugar de la otra. Por eso habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, de que un paciente de Freud, Juanito, en lugar de presentar problemas con el padre, ¿con quién tenía problemas? Con un caballo. Entonces uno podría decir, bueno, ¿por qué el caballo reemplazó al padre? El caballo representó al padre justamente por lo que vos antes planteaste, quiere decir porque se basa, esas representaciones están articuladas no por la lógica aristotélica, que es justamente en el sistema, ahora lo vamos a escribir, consciente-preconsciente, sino justamente por una lógica que está basada en la no contradicción y que tiende a que las representaciones se asocien de una forma más laxa. Ahora, muy bien, de una forma más lábil. Pero esto no quiere decir que no deje de ser una lógica, ¿entiende? Están ligadas de una manera más lábil mediante otra lógica, que la que conocemos, ¿eh? Entonces, el inconsciente es una lógica, está basado en una lógica, no es una mezcla de sensaciones, sentimientos, percepciones mezcladas, que no se comprenden, ¿sí? Justamente está tomada desde una lógica. Esta lógica del inconsciente se llama proceso primario y, como muy bien dijo, ¿tu nombre es? Andrea. Justamente lo que funciona para esta lógica de las representaciones son dos situaciones, dos procesos, que eran condensación y ¿cuál era el otro? Muy bien, y desplazamiento, muy bien. Entonces, muy bien, ¿no? Condensación y desplazamiento. ¿Se acuerdan Lacan, después en el siglo, más adelante en el siglo XX, cómo desde las figuras de la retórica, cómo vuelve a retomar estos procedimientos con el que se manejan las representaciones en el inconsciente? Porque yo les había explicado que esta forma de pensar condensación y desplazamiento, justamente ¿de qué dependía en Freud? ¿Cuál era el episteme epocal de Freud en ese momento? ¿Se acuerdan? Claro, exactamente, fisicalista, según el episteme de Freud, que era episteme, voy a poner acá, episteme fisicalista, ¿no? Y en un sentido también mecanicista.
El sistema, entonces, condensación y desplazamiento hablaban de fuerzas, ¿se acuerdan? De fuerzas como en física, ¿se acuerdan? Sí. De fuerzas en oposición y en asociación. Entonces, esta condensación, entonces, la otra lógica que tienen es justamente que condensación y desplazamiento. Quiere decir que estas representaciones se articulan entre ellas por una lógica particular, que es la condensación y el desplazamiento, y que implica que hay dentro de esta lógica una variable ligada, ¿sí? Hay un texto de un psicoanalista argentino muy famoso, se llama Norberto Ferreira, en el cual se llama la asociación libre como variable ligada. ¿Qué quiere decir esto? La asociación libre es lo que el psicoanalista le pide al paciente que haga, diga lo que se le ocurre. Pero ¿por qué el psicoanalista le dice al paciente diga lo que se le ocurre? Porque ¿qué sabe que va a funcionar? Que va a funcionar esta variable ligada, que es la lógica del inconsciente. ¿Se va entendiendo más o menos? Sí. Se va entendiendo. Entonces, inclusive yo les había dado como un ejemplo en que muchas veces los pacientes, aunque la mayoría de ustedes no vayan a ser psicoanalistas, pero sí esto les pueda servir en su práctica médica, puedan estar asociando por ahí una patología o un dolor que tengan a un momento determinado de su vida sin decirlo. Por ahí el paciente no viene y dice, mire, me duele mucho la columna desde que falleció mi mamá, por ejemplo, ¿no? Pero si ustedes le preguntan cuándo comienza el dolor de columna o qué piensa, dice, mire, doctora, la verdad que no me acuerdo bien cuándo empezó a doler la columna o cuándo me empezó a pasar tal cosa. A ver, déjeme pensar, mi mamá murió en tal año, y ahí uno advierte que la asociación del paciente, ¿no?, es a ese duelo, pero el paciente acá le está funcionando la variable ligada, ¿se entiende? Pero esto que sabe acá, entonces sabe, es un saber, el inconsciente como saber. Voy a sacar, ahora les hago el esquema nuevamente a ellos, pero para que no quede confuso. El inconsciente como saber, esto que sabe acá, funciona como un saber, funciona como un saber. El inconsciente no lo sabe conscientemente, no lo sabe conscientemente. ¿Qué pensás? Que te sorprendiste, ¿no? Ajá, claro. Mira, para Lacan, justamente que habíamos retomado esto para justamente condensación y desplazamiento, justamente llama al inconsciente un saber no sabido. Y eso cumple una función, no es la función de el desconocimiento, por ejemplo, no sé, si ahora nos ponemos a pensar, ¿cuáles son las capitales de África? O marcar en un mapa de Asia los países con sus capitales. Probablemente eso lo desconocemos, ¿verdad? Porque no lo hemos estudiado, ni repasado, ni nada por el estilo. Pero sin embargo, eso es un desconocimiento. El psicoanálisis se llama desconocimiento del yo, ¿sí? En cambio, el inconsciente no es eso. El inconsciente es, como vos te sorprendió, ¿cómo es tu nombre? Magali. Magali, como la sorprendió a Magali, es un saber no sabido, que es diferente a un desconocimiento. Uno puede tener un desconocimiento de ciertas cosas, por ejemplo, no sé, podemos decir, bueno, no sé hablar chino, no sé si se entiende, pero, y eso no lo sabemos porque no lo hemos estudiado aún, ¿no? Si nos pusiésemos a estudiar chino, sabríamos chino, por ejemplo, pero ese saber que tenemos en el inconsciente es la lógica del inconsciente y es un saber no sabido. Entonces, por ahí el paciente sabe que le pasan ciertas cosas solamente cuando lo dejamos hablar. Entonces, la función de hacer hablar a un paciente es una función que pone en funcionamiento ese saber no sabido por el paciente. Ese saber no sabido es la función del inconsciente. Eso es una definición, saber no sabido. Entonces, ¿de quién es esa definición? De Lacan. Muy bien. Muy bien, como saber no sabido.
Y condensación y desplazamiento lo explicamos en relación a que Freud tenía como en la epistemología de su época, que estaba basado en que les había explicado yo, en las fuerzas, en la corriente fisicalista, y cuál es el ejemplo típico de lo que implicó la revolución industrial en Inglaterra y que Freud toma como fuerzas en oposición. ¿Cuál es el modelo de las fuerzas en oposición? De la fuerza que aplicada produce un trabajo. La máquina de vapor. La máquina de vapor es el modelo que aplicado. ¿Se acuerdan que les dije una persona o un grupo de personas hace un fuego y produce calor mediante el fuego? Ese fuego calienta agua. Esa agua produce un vapor. Ese vapor se mueve una rueda. Esa rueda mueve otras ruedas en un sistema de engranaje y el tren anda. Digamos que ahí lo que ven es como una cierta cantidad de energía aplicada a otro cuerpo físico produce movimiento. Y eso es la idea de Freud, ¿no? La máquina de vapor es el modelo que Freud toma como para entender los procesos psíquicos. ¿Entienden? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer el esquema freudiano. Lacan lo varía, para lo que les interesa, bueno, en algún momento lo podemos plantear o pueden leer algunas cosas, pero este es un esquema freudiano de, digamos, cómo se archivan las representaciones, ¿verdad? Esquema freudiano del aparato psíquico. Entonces acá teníamos el inconsciente, acá teníamos el sistema preconsciente, acá teníamos el sistema inconsciente. Pero lo que habíamos marcado era que justamente acá había una verdadera diferencia y no era tan así entre el consciente y el preconsciente. Entonces en el inconsciente justamente había un grupo, hay una lógica, y en el consciente y preconsciente hay otra lógica. ¿Se acuerdan que yo les había planteado algo con respecto a, les había dado un ejemplo de un síntoma, les había planteado algo de una chica que tenía una dificultad de caminar, que se llamaba Isabel, ¿no? Bueno, es tomado en las conferencias de la Universidad de Clark, en el sentido de que Isabel tenía un conflicto inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que había una representación que estaba muy, muy marcada. Esta representación que estaba muy marcada, ¿cómo era Isabel? ¿Qué le pasaba a Isabel? ¿Se acuerdan con el cuñado? Amaba a su cuñado, ¿no? Entonces tenía acá una representación muy marcada que era el amor a su cuñado. Esta representación para Freud quiere salir, quiere tornarse preconsciente-consciente, pero Isabel no sabe que ama a su cuñado del todo, ¿sí? Entonces, porque hay una fuerza. Entonces, esta es la fuerza justamente de lo que podríamos llamar el inconsciente, que trata por pulsar, pulsa, trata de salir, como vemos el concepto de pulsión, trata de salir, ¿no? Y hay otra fuerza que trata de sostener esto en el inconsciente, ¿no? Esta fuerza que trata de mantener esta representación en su estado inconsciente se llama represión. Se llama en alemán Verdrängung, represión. Quiere decir que hay una representación que intenta salir al preconsciente consciente, y hay otra, o hay una fuerza, digamos, en oposición, que es la represión. Y yo les dije que para Freud justamente podíamos pensar algo, a borrar el pizarrón con el teléfono celular, cosa que no es muy habitual. Bueno, ven, eso de confundir una cosa por otra cosa es como lo habíamos definido. Como metáfora.
Habíamos dicho llamar una cosa por otra cosa, tomar una cosa por otra, es un equívoco, es una metáfora. Bueno, entonces, habíamos planteado, miren, voy a transformar este nivel de conflicto acá, a un eje de abscisas y ordenadas, como nos enseña Freud, ¿no? Este eje de abscisas y ordenadas implica un nivel de conflicto. Entonces, uno puede decir, amo a mi cuñado, diría Isabel, ¿no? Amo a mi cuñado. Y por el otro lado, no debo amar a mi cuñado, Entonces acá tienen una fuerza, digamos, que sería esta. Voy a llamarla acá a esta fuerza P de pulsión, ¿sí? Y Freud va a decir también deseo. No es estrictamente lo mismo deseo que pulsión. Lo voy a poner en minúscula porque Freud, el Lacan siempre pone el deseo como minúscula. No es lo mismo, pero vamos a, en esta introducción que ustedes están haciendo de Freud, vamos a ir pensando en esto que intenta expresarse como una tendencia, y vamos a decir que esto es inconsciente, y vamos a llamar justamente amo a mi cuñado, sería la representación P de P de qué, muy bien, y D de qué, muy bien. ¿Y cómo tendríamos que llamar ahora a esta fuerza que se opone a esta pulsión? ¿Cómo la podríamos llamar acá? Muy bien, R, ¿no? Muy bien, no debo. Entonces la represión, muy bien. Entonces, esta es la represión, ¿sí? Y esta es la pulsión. Y yo les dije que Freud dice que arma un paralelogramo de fuerza, y que es acá justamente un equivalente entre estos dos vectores, ¿no? Y este equivalente, que no es ni el vector R de la represión, ni el vector PD de la pulsión deseo, ¿cómo se llama eso que es? Ni es toda la pulsión del deseo, ni es toda la represión. ¿Cómo se llama ese vector en el medio? Muy bien, es el síntoma, El síntoma, entonces, muy bien, el síntoma, muy bien, es una función de compromiso. Entonces, ¿qué es el síntoma? Es una función de compromiso, quiere decir que no está ni del lado totalmente de la pulsión, ni está totalmente del lado de la represión. Entonces, lo que función de compromiso, y es una forma, dijimos, de satisfacer los deseos, voy a poner como dice Freud, las fantasías de los neuróticos. Bueno, entonces quiero señalarles una cosa en este esquema que estamos haciendo para que ustedes lo vean bien, y yo misma lo voy a hacer mejor. Voy a hacer lo siguiente. Primero voy a modificar de tal manera que el preconsciente, ¿no?, quede más arriba, y en este sentido sea más importante, tal como se ve, esta cuestión. Y voy a modificar las fuerzas de tal manera que la represión, ustedes vean que parte de la represión, ¿qué es? Claro. Eso es algo muy importante, ¿no? Digamos, nosotros no es que la represión o lo que en la segunda tópica corresponde a las fuerzas del superyo sean conscientes. Esto queda como ese saber no sabido del inconsciente. Entonces, este es un proceso inconsciente, ¿me entienden? No es que nosotros le ponemos no debo, así, y si lo ponemos de esta manera, no debo, pero no es que cada sujeto sabe algo de este conflicto. El sujeto sabe algo de este conflicto
por el síntoma, digamos, pero no sabe cuáles son los elementos que configuran su síntoma. ¿Se entiende? ¿En qué consistiría el psicoanálisis? ¿En qué consiste? Justamente en ver cuál es la posición del sujeto. Entonces uno puede decir, ¿cuál es la posición del sujeto en relación a su deseo? Esto que a vos te llamó la atención de este saber no sabido como función del inconsciente, Magalí, ¿no? Entonces uno podría decir, hay algo de las sesiones y hay algo del psicoanálisis como método para atender pacientes que tiene que ver con ir viendo esto de lo que es el conflicto. Entonces vemos que el síntoma no responde del todo ni al amor al cuñado, ni del todo a la represión que sobre esa pulsión deseo cae en Isabel. ¿Y cuál era el síntoma de Isabel? Sí, es decir, una consulta antes. Sí. En caso de ceder la represión o la pulsión de deseo, ¿desaparecería el síntoma? ¿Cómo, perdón? En caso de ceder completamente Sí. o la represión. Muy bien la pregunta, muy bien, sí. Freud dice eso, que no tenemos más síntomas porque a veces ha ganado la represión de tal manera que nosotros ni sabemos de eso porque justamente está muy bien la pregunta. Y mismo en caso de ganar la pulsión. Bueno, muy bien, y en caso, claro, está muy bien, muy bien. ¿Ven cómo está muy bien? ¿Vos sos Enzo? Sí. ¿Y vos sos Julián? Claro, Julián, lo que está planteando, claro. ¿Y cómo se viviría entonces en caso de que no existiera, de ganarse la represión, ni sabríamos del deseo? Andaríamos estables por el lado del deseo. Y si ganase, digamos, si ganase el deseo-pulsión, digamos, ¿cómo se expresaría eso en la clínica? ¿Qué te parece? ¿Cómo se expresaría ese fenómeno? Se hace consciente y la persona lo toma como un rasgo de su personalidad. ¿Me entendés? No le hace conflicto. No le hace conflicto, perfectamente. En cambio, entonces hay cosas que le hacen conflicto a determinadas personas y hay cosas que no. Entonces uno dice, bueno, hay algo, por ejemplo, no es lo mismo para toda la gente venir a estudiar y dar examen, por ejemplo. Hay gente que le mueve deseos diferentes, quiere decir, hay gente que está movida por deseos diferentes y que tiene diferentes cuestiones. Por ejemplo, si hay como un miedo, uno podría decir, bueno, voy a contarles algo que le pasó a Freud para hacer un poquito, digamos, la clase más exactamente. Freud le gustaba viajar, pero no era un turista, era un viajero, ¿no? Y aparte él siempre cuenta que fue un hombre pobre en sus inicios, ¿no? Es más, cuando se casó con un traje que le había prestado uno de sus docentes, que ya era el doctor Breuer, ¿no? Se casa con un traje que le presta Breuer. Pero cuando pudo viajar, viajó, y yo les dije que tenía un amor particular a Roma y también a Grecia. Por eso le gustaba la arqueología, planteaba la idea de ver justamente el aparato psíquico armado como si uno encuentra un objeto acá abajo, el arqueólogo sabe que es de tal época, si lo encuentra acá sabe que es de tal época, si lo encuentra acá sabe que es de tal época. Entonces, cuando más se encuentra, más abajo va el cacharro, más antiguo es. No sé si lo sabían eso. Los arqueólogos trabajan con y eso es lo que Freud toma para explicar esta articulación entre inconsciente, preconsciente y consciente. Entonces, en uno de sus viajes, él va con el hermano y va a la Acrópolis en Atenas, ¿no? Y en ese momento él ve la Acrópolis en Atenas, donde los griegos, desarrollaron parte de su enorme cultura. Él se emociona mucho en ese momento de la Acrópolis en Atenas, se emociona y siente un mareo como lo que nosotros podríamos decir. Creo que mucha gente te dice, tengo síndrome laberíntico, estoy mareado, es un elemento neurótico muy habitual. Él siente un mareo, ¿no? Y él dice, él se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué me mareé, no? Y él lo que dice es que se da cuenta que la Acrópolis quería haber sido conocido por su padre, ¿no? Y el padre de Freud no conoció nunca Grecia. Y él dice, he ido más allá de mi padre. Y esto de haber ido más allá de su padre, ¿no?
lo marea, digamos, lo angustia en algún sentido, lo hace sentir de una manera particular. Ustedes piensen que nosotros no estamos en la Acrópolis, pero, por ejemplo, venir a estudiar también representa para muchos de todos nosotros representa una promoción social, ¿se entiende? Entonces esto de pensar la promoción social y pensar de ir más allá del padre puede significar para unas personas una cosa y para otras personas otra, digamos. Por ahí, esto que vemos en Freud, en la Acrópolis de Atenas, uno dice, ay, eso es tan lejano a nuestra realidad, porque no importa, yo no conozco Grecia, ni me interesa la Acrópolis, ni me interesa la filosofía griega, pero sí, por ejemplo, si nosotros lo transportamos a la vida cotidiana, tiene una total vigencia, porque es decir, bueno, muchos de los padres de ustedes pudieron ir a la facultad, muchos de los padres de ustedes son médicos, no, a lo mejor no muchos, y poder decir, bueno, ¿qué es eso? Eso es un deseo, uno podría decir, un deseo de superar al padre, ¿se entiende? Uno puede tener un deseo de superar al padre y al mismo tiempo algo del orden de la represión en el sentido de que uno tiene que permanecer siempre como hijo, siempre diciendo, papá o mamá saben más que yo. Cada uno de ustedes debe tener sus conflictos con respecto a su papá y a su mamá, ¿o no es así? Por ahí pensamos de la misma manera, por ahí pensamos diferente, bueno, y esta idea, ¿no?, del inconsciente expresándose también tiene que ver con un otro gran concepto de la clínica psicoanalítica que es la angustia. La angustia es justamente para Freud, como un proceso justamente físico, uno podría decir algo que se expresa, ¿no? La angustia tiene que ver con algo que se exprese y que no encuentra, ¿no? Es una carga. ¿Se acuerdan que acá les dije económico, que está regido por el principio del placer, que es desde la fase económica? Para Freud la angustia justamente tiene que ver con una cantidad de afecto que está representando que hay un deseo que quiere expresarse y que no encuentra la forma en que se expresa. Eso es una forma, ven, en donde cotidianamente podemos encontrar esta lógica de lo que significa el aparato freudiano dividido en inconsciente, preconsciente y consciente, ¿sí? Entonces sabemos, volviendo justamente a este sistema inconsciente, con este saber, este proceso primario, este saber no sabido para Lacan, Lacan dice que esto es una función, como función de la recta, lo que ustedes ven en matemática, ¿no? Que este saber no sabido es una función. Y en cambio en el sistema preconsciente-consciente, ¿qué es lo que tenemos justamente? Tenemos el sistema preconsciente-consciente activado. ¿Se acuerdan del ejemplo que les había dado la clase pasada con respecto a si hay una representación acá para volverla consciente? ¿Qué se necesitaba solamente? ¿Qué les expliqué? Les di un ejemplo, ¿no? ¿Con el nombre de quién? Con el nombre de la abuela materna. Entonces le dije, basta, acá estaría el nombre de la abuela materna, basta una catexis de atención, le dije yo, para hacer consciente lo que estaba inconsciente. Entonces, esto no funciona como el sistema inconsciente, ¿no? Porque acá está funcionando la represión. Represión llamamos tanto a este nivel, que divide el inconsciente del sistema preconsciente-consciente, como a la fuerza que impide, que impide que lo inconsciente se torne consciente. Porque si ustedes se lo ponen a pensar, la represión está armada toda por pequeñas fuerzas acá, ¿se entiende? Que impiden que estas representaciones se hagan conscientes. ¿Se entiende lo que quiere decir, no? Entonces, acá solamente la difusión más grande, ¿sí? Pero el sistema está armado por la represión. Esa represión que divide el inconsciente, el preconsciente y consciente sería la represión primaria. Muy bien, muy bien. Ese es un concepto freudiano en donde divide la represión primaria y la represión secundaria, ¿sí? ¿Querés? Vamos a decir algo, ya que ¿cuál es tu nombre? Ali. ¿Cómo lo habías leído en su momento? Muy bien. ¿Te acordás algo de esa represión? Sí, recuerdo que decía que fundaba el aparato psíquico. Muy bien. Y después aparece el secundario, digamos. Muy bien. Cae sobre los territorios de lo reprimido. Muy bien, Ali, muy bien.
Ali está diciendo esto, que la represión primaria es lo que constituye el inconsciente y la represión secundaria es lo que hace que estas fuerzas, uno podría decir, se pongan en acción y cae sobre lo reprimido, que es el inconsciente. Entonces vamos a poner, a partir de lo que dijo Ali muy bien, que el inconsciente justamente digamos, vamos a poner lo reprimido, es lo reprimido, y como preconsciente y consciente también vamos a poner justamente que esto funcionaría en una lógica primero regida por qué sistema, vamos a completar ya, por el principio de realidad. Y ahora vamos a lo que dice Ali otra vez, porque si no, no completo el cuadro, ¿sí? Esto que dice Ali, que hay una represión primaria y una represión secundaria, también tiene que ver con algo muy importante dentro de la teoría freudiana, que es el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, que implica una forma en donde, miren, ¿saben? El complejo de Edipo, ustedes más o menos lo saben, ya les dije que no es complejo de Electra, porque me lo preguntaron en otra comisión, ¿no? Que les expliqué que el complejo de Edipo es la forma en donde uno tramita su sexualidad tanto en la niña como el niño en relación al falo, Entonces, no hay complejo de Electra para el psicoanálisis, hay complejo de Edipo. Y esto que planteó Ali es muy importante porque también la represión secundaria está pensada como una represión que instala el complejo de Edipo. La represión primaria estaría pensada en Freud como una represión del aparato, digamos que instala el aparato, y la represión secundaria es la represión ya en presencia de super-yo, con complejo de Edipo. Muy bien. ¿Dónde lo estudiaste, Ali? ¿Lo leíste vos o te lo dieron en el secundario? En psicología del secundario. No, en psicología de la facultad. Ah, ya te lo habíamos explicado, digamos. Bueno, muy bien, muy bien. No, en la facultad de psicología, estudiaste psicología en la facultad. Ahora sí, perfecto. Bueno, entonces, en la facultad de psicología de la universidad. Ahí está. Entonces, lo que vamos a pensar es esto. Entonces, una lógica tiene el inconsciente, otra lógica tiene el sistema preconsciente-consciente. En el inconsciente que habrían las fantasías, ponemos reprimido, fantasías, vamos a completar el cuadro, ¿no? Reprimido, fantasías. Y esta lógica que dije tiene principio de realidad, tiene principio de contradicción. ¿Se acuerdan del principio de contradicción? Si A es A no es B. Así se puede situar el no. Y justamente, ¿qué articulación tienen las representaciones? Quiero decirles algo. Si ustedes toman algunas de las cuestiones que hoy fueron planteadas en la clase, advertirán que esta es una articulación posible de lo que es el aparato psíquico-freudiano, y ustedes pueden pensar justamente qué es el inconsciente y qué es el preconsciente y consciente. Es una forma en donde están articuladas las representaciones. Quiere decir que el sistema inconsciente tiene una lógica representacional y que el sistema preconsciente-consciente tiene otra lógica representacional. Son formas en que se conectan las representaciones del aparato psíquico. ¿Se queda claro, no? Entonces, para esta se surge por el principio del placer, tiene principio de contradicción, uno dice, no, una cosa o la otra cosa, dice para lo consciente e inconsciente. Pero en el inconsciente está expresado de una manera en que puede estar el principio de una contradicción. Bueno, entonces el sistema vamos a tomar cada representación, no tiene habíamos dicho que el desplazamiento y la condensación se dan acá porque tiene una relación laxa de la representación a su carga. En cambio acá tiene una conexión fuerte entre cada representación
y su carga. Entonces no se desplazan con tanta facilidad. Y nos había quedado pendiente pensar que así como para Freud, esas representaciones funcionan por condensación y desplazamiento, como los había dicho Lacan, como figuras de la retórica. ¿Se acuerdan? A la condensación, ¿cómo la llamó Lacan? Muy bien, metáfora. ¿Y al desplazamiento? Muy bien. Muy bien. Entonces, teníamos la pregunta que hizo, el comentario que hizo Julián, el comentario era que hizo Ali, lo que había subrayado antes, tu nombre es André, y lo que había dicho a Magalí, que le llamó la atención esto, y de esto se trata, ¿no? Que a uno le llamen la atención las cosas, que las cosas que les enseñen los despierten. En todo sentido, que uno si está cansado se despierte y que uno se avive en la vida. De eso se trata de venir a aprender, ¿no? De que uno tome las cosas que uno necesita. Y habíamos dicho también que no vamos a pensar justamente que la fuerza de la represión es únicamente preconsciente y consciente, sino que habíamos pensado que justamente una cosa es que el sistema preconsciente y consciente se mantenga por la fuerza de la represión. Otra cosa es que la represión sea siempre preconsciente y consciente. ¿Me explico la diferencia? Porque esto es una fuerza que mantiene la lógica de la representación, inconsciente o consciente, preconsciente, pero es sostenida, entonces es sostenido este sistema por la represión. Entonces podemos decir que le hace su piso, ¿sí? Miren, les voy a dar vamos a seguir con algo que habíamos tomado para explicarles lo siguiente. Antes y después vamos a cortar un minutito y luego vamos a seguir para formaciones del inconsciente. Pero vamos a terminar esta parte de la clase con un ejemplo. Retomando, el ejemplo que yo les había dado era, recuerden el nombre de la mamá de su mamá, ¿no? De su abuela materna, y ustedes, cada uno recordó el nombre de su abuela materna porque funcionó como algo que tenían en el preconsciente y rápidamente se hizo consciente. Pero supongamos que alguien tiene un problema con la mamá, o la mamá de la mamá tuvo un problema con su mamá, o no sabe cuál es su origen, porque no conoce, nunca conoció a su abuela, o porque no sé si fue desaparecido, no sabe el nombre. Esa pregunta, que la mayoría de las personas funcionó como una pregunta que estaba en el preconsciente y se hizo consciente, si hay un orden de un conflicto, esa misma pregunta, ¿qué va a significar para la persona? Otra cosa. Claro. ¿Quién lo podría decir? ¿Cómo lo podrían plantear? Claro. Y por ahí no puede recordarlo. ¿Se entiende? Porque es un nivel conflictivo. Entonces por ahí uno le dice a una persona, tu camisa es blanca y negra. Y para la persona dice, sí, la camisa es blanca y negra. Pero si esas palabras para la persona la remiten a otra escena, eso puede ser un conflicto. Entonces quiere decir que un conflicto puede desencadenarse por una sencilla pregunta, porque para la persona esa sencilla pregunta implica otra cosa que para la mayoría de las personas. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, vamos a dejar acá un minuto y continuamos con la formación del inconsciente.